vamos a iniciar la grabación. Y ahora sí. Entonces nos vamos de este lado. Supone que ya estoy grabando directamente la pantalla. Ajá. Ok. Entonces ya podemos empezar con la clase. Ahora sí. Ya he dicho antes de que llegara más banda. Déjenme pausa la grabación para tomar la captura. Y listo. Ok. Entonces hoy vamos a hablar de métodos numéricos y con esto damos por iniciada oficialmente las clases de este curso. Y bueno, básicamente en esta parte nos vamos a basar en dos subtemas, o esta unidad se va a dividir en dos subtemas. Una parte introductoria en la que vamos a ver los conceptos básicos, es meramente una embarradita con varias definiciones que tenemos que ver. Y después vamos a ver ya los métodos numéricos que van a corresponder a esta unidad. Vamos a ver un par de, en general, los primeros tres son para resolver ecuaciones diferenciales. Newton-Raphson me parece que es para encontrar raíces. Interpolación, derivación e integración se refieren, pues básicamente no interpolaciones, adaptar una serie de puntos a una función. Derivación, pues bueno, evidentemente sacar la derivada numérica, e integración, sacar la integral numérica, ¿no? Hoy en día existe software que puede hacerlo de manera analítica, pero aún así habrá funciones que simple y sencillamente no tienen una función, no se pueden resolver de manera humana. Entonces en ese caso vamos a necesitar métodos numéricos y es donde podría o no necesitar estas técnicas, ¿no? Entonces empezamos con la introducción y bueno, vamos a empezar definiendo lo que es el método numérico. El método numérico es básicamente una herramienta que utilizas para resolver un problema que no es accesible o que no es soluble a través de métodos analíticos. Ya vamos a ver en un minuto, vamos a ver lo que es un método analítico y lo que es un método numérico, ¿no? Me gustaba mucho mi botella hasta que empezó a chorrear. Pero bueno, entonces lo que vamos a ver acá es que el método numérico es una herramienta diseñada para aproximarnos a la realidad. Cuando ustedes tienen, por ejemplo, el problema de resolver el área bajo una curva, lo que ustedes hacen regularmente es, bueno, hacen directamente la integral. Si ustedes no quieren hacer la integral o de alguna manera no pueden o no conocen la función analítica que hay que integrar, bueno, pues lo hacen a la antigüita y empiezan a partir el área bajo la curva en cuadraditos y empiezan a sumar el área de cada cuadrito y se empiezan a aproximar al área que ustedes tengan bajo esta curva, ¿no? Entonces, una aproximación quizás muy burda podría ser partir el intervalo de mi interés en el que quiero obtener la integral de esa función y lo parto en 4 pedacitos y a partir de esos 4 pedacitos ya saco una suma de las áreas de cada uno de estos cuadritos azules y a partir de esto pues consigo una aproximación a la integral de la función. Si yo quiero ir mejorando esa aproximación, voy partiendo mi intervalo en más pedacitos. Pasamos al ejemplo rojo, al ejemplo verde y al ejemplo amarillo. Ahora, el problema radica en que no importa qué tan pequeños pueda partir mis intervalos, evidentemente siempre va a haber un cierto grado de error, siempre va a haber como que un pequeñísimo sesgo con respecto al valor de la integral real. Y bueno, eso es algo intrínseco a este método numérico, ¿no? Es intrínseco a que hablamos de que estamos trabajando con una interpretación de la realidad, es una aproximación a la realidad basada en las herramientas que tenemos para resolver el problema. Sin embargo, en teoría, y si nos ponemos muy estrictamente, pues no estamos resolviendo el problema que queríamos resolver, sino uno muy parecido.
que es una de las dos grandes técnicas de los matemáticos, ¿no? ¿Qué hacen los matemáticos cuando no pueden resolver un problema? Muy sencillo, lo cambian por otro que sí puedan resolver. Y chance, y que hasta se parezca al problema original. Que es lo que estamos haciendo en un principio por acá. Ahora, cuando aplicamos un método numérico y revisamos la convergencia, y la convergencia es un tema muy lindo porque, bueno, un método numérico puede ser que se aproxime mucho al problema que tenemos y que dé resultados perfectos y que los resultados se adecúen a lo que estamos esperando, pero también hay veces en los que si no tenemos un problema bien planteado o si las funciones que tenemos son divergentes, como si yo quisiera sacar el área bajo la curva o la integral de una delta de Dirac de manera numérica, pues puede ser que haya ciertos errores de divergencia, ¿no? En alguna de las clases pasadas hablábamos acerca de eso. Porque vamos a pasar un poquito de este lado. Porque bueno, estaríamos hablando de que yo estoy buscando para una función delta de Dirac. Tendríamos una función infinitamente alta e infinitamente delgada. Y para aproximar el área bajo la curva de esta cosa, pues tengo de dos sopas. Podría yo poner un cuadrado que abarque, un rectángulo que abarque, perdón, esta área. O podría poner un rectángulo muy delgado que abarque esa área de ahí. Y cualquiera de las dos no me va a dar el resultado adecuado, ¿no? Entonces habría que ver cómo hacer para que mi método numérico converja a el límite que debe de dar. Pero bueno, cuando vemos que se implementa un método numérico y revisamos que este método numérico converja hacia la solución que tiene coherencia física, matemática o de la naturaleza, que es el problema, bueno, produce un algoritmo numérico. Y con eso pasamos a la siguiente pieza. Y ahora bien, estuvimos hablando de que el método numérico es básicamente un método de aproximación a un problema real que no podemos o no queremos resolver por medios analíticos. Vamos a ver que hay dos tipos de aproximación, una aproximación analítica y una aproximación numérica. Cuando tenemos una aproximación analítica, vamos a definirla directamente. Déjenme revisar que sí esté grabando lo que debo de grabar. Parece que sí, y si tenemos audio y si tenemos todo. Ok, vamos a tener dos tipos de aproximaciones, la analítica y la numérica. La analítica es básicamente la solución que ustedes pueden obtener directamente con lápiz y papel, que tiene funciones continuas, bien comportadas y que se pueden expresar de manera algebraica, vamos. Ahora, estas soluciones analíticas no siempre están disponibles, ya sea por la complejidad del problema o puede ser por la misma naturaleza del problema en que no se puede expresar de alguna manera como una función de manera algebraica y que nada más lo puedes expresar en base a alguna aproximación, en base a algún valor numérico de referencia que tienes. Y bueno, esto se puede expresar de un millón de cosas, ¿no? Pero pues vamos para allá. Entonces, les juro que ya tenía la idea y se me fue. Es muy temprano para estar dando clases. Nada, se queda. Es más mi época de eso. Pero ahí va. Pero básicamente aún si podemos obtener una representación analítica de una función o de un fenómeno, o si yo lo puedo modelar a ojo de buen cubero con senos y cosenos, con funciones bien comportadas, con exponenciales, con estas cosas, aún así caemos en el error o caemos en el asunto, en el dilema filosófico de que es una aproximación. ¿Por qué? Porque a pesar de que yo estoy describiendo de alguna manera el fenómeno,
estoy describiendo el fenómeno que yo veo a través de mis sentidos y mi experiencia de vida personal, y entonces no estoy describiendo el fenómeno en sí, sino que estoy describiendo mi interpretación del fenómeno que en realidad es, ¿no? Que en realidad existe. Entonces, vamos de nuevo para acá. Una aproximación analítica sería, ustedes podríamos ver cómo está una pelota oscilando en alta mar. Tenemos una pelota y digamos que están, no en alta mar, digamos que están en una alberca, en una pila, en un rancho, con un clima bonito y unas de esas bebidas espirituosas, ¿no? Y ustedes van a notar que la pelotita sube y baja con respecto a su posición y que va oscilando conforme oscila el agua alrededor, ¿no? Entonces ustedes ya pueden decir, bueno, pues yo voy a modelar la posición de la posición en Y de esa pelota con respecto al tiempo, y la voy a modelar a lo mejor con un seno, ¿no? Que tiene un punto de referencia, y a partir de ahí puedo empezar a subir y a bajar, subir y a bajar. Es una ola que iba y venía, ¿no? Pero puede ser que inclusive, en mi interpretación del fenómeno, porque yo no estoy considerando que se mueve hacia arriba y abajo, cuando muy posiblemente se mueve también izquierda y derecha, es muy posible que también en realidad no se mueva a intervalos regulares, sino que quizás de repente dure más en la parte de abajo y de repente dure más en la parte de arriba. Pero esta es mi interpretación del fenómeno. Ya conforme vayamos acercándonos más al fenómeno, a lo mejor puede ser que tengamos funciones más raras, o que de repente haga esto, que de repente dé un brinco hacia arriba y luego se sostenga y luego baje, diferentes cosas. Pero eso ya va a ser irnos acercando cada vez más al modelo físico o al modelo de lo que en realidad está pasando, y aún así va a ser mi interpretación de lo que está sucediendo, porque para conocer el fenómeno en sí necesitaríamos, no sé, para empezar quizás un video, quizás una toma, un marco de referencia, un video con una cámara de nanosegundos para poder especificar exactamente en qué momento se está moviendo la pelota, y aún así todavía estaremos hablando de una aproximación del fenómeno que percibimos nosotros y no del fenómeno que es. Ahora bien, como vieron en el ejemplo de acá, conforme yo vaya aproximándome o vaya acercándome más al fenómeno real, voy a necesitar cada vez más funciones cada vez más complejas, y eso va a ir dejando, o va a tener como consecuencia que yo vaya necesitando una matemática cada vez más compleja, y que el problema se vaya volviendo cada vez más complicado de resolver a mano, ¿no? Habíamos visto que un sistema de este tipo se rige por una ecuación del tipo y2' más a0y' más a1 por y igual a una cierta f de x, ¿no? Entonces a lo mejor para una primera aproximación yo hubiera dicho, esto va a ser igual al seno de t. Vamos a ponerlo acá más bien como seno de una f de t. Un seno de t. Ya cuando pongamos la segunda parte, a lo mejor va a ser un seno de t, a lo mejor va a ser una función Heaviside de algún t menos a, más, no sé, alguna función de tipo delta de Dirac, a lo mejor por alguna e a la menos algo, e a la menos bt para modelar la colita del final, quién sabe. Pero conforme ya voy yo aproximándome más al fenómeno real, se va complicando cada vez mi ecuación y voy a necesitar cada vez más elementos para resolverla, hasta que llegue un punto que si requiero mucha precisión para resolver para mi función y de t, para mi solución del problema, ya no va a ser viable hacerlo a mano. Y es entonces cuando vamos a necesitar una versión numérica del problema que si bien también es correcta, bueno, no voy a tener las ventajas de la solución analítica, en cuanto a que no voy a poder predecir el tiempo, o no voy a poder predecir el comportamiento de ese fenómeno
en cualquier minuto de tiempo o cualquier instante, sino que voy a tener que acotar mi problema para que mi computadora también lo pueda resolver, ¿no? Es el problema que quizás tenemos ahorita. Podríamos modelar interacciones atómicas, pero regularmente nada más podemos hacerlo por nanosegundos, si bien nos va a ser a lo mejor algunos cientos de milisegundos, miles quizás de milisegundos, y eso ya toma meses de cómputo, ¿no? Entonces tienes que encontrar tu problema. Entonces, más bien, si yo quisiera correr la simulación del universo entero, pues simplemente no hay computadora que lo haga, ¿no? Entonces la solución analítica me puede dar un panorama más general, y la solución numérica se puede acercar más a un problema, pero solamente sobre ciertos intervalos. Es un problema. Ahora, voy a intentar ahora ilustrar estas diferencias con un ejemplo. Es un poquito más sencillo, y vamos a intentar sacar la raíz de esta función. Entonces, digamos, vamos a poner como ejemplo que yo quiero sacar la raíz de f de x igual a x menos 1. ¿Eso qué quiere decir? La raíz de una función es obtener el valor de x para el cual esa función vale 0. Entonces, obteniéndolo de manera analítica, yo podría decir, bueno, yo quiero obtener el punto en el que x menos 5 es igual a 0. Entonces, vulgarmente, yo nada más puedo despejar x y puedo decir, bueno, en x igual a 5, esto vale 0. Y ya acabé, y es un valor, es una solución analítica. Ahora, si yo quisiera, digamos que es una aproximación analítica. Ahora, si yo quisiera resolver este mismo problema de manera numérica, yo podría decir, bueno, pues yo quiero buscar la raíz de x menos 5, y yo propongo que va a estar en x igual a 1. Entonces yo digo, bueno, pues f de 1 es igual a 1 menos 5, que es igual a menos 4. No, ya me pasé. Entonces yo digo que va a estar en x igual a 6. Pues esto sería 6 menos 5 igual a 1. Aquí estoy demasiado lejos, estoy ya en el eje negativo, y aquí ya estoy ya en el eje positivo. Entonces yo sé que la raíz de esta función tiene que estar entre 1 y entre 6. Entonces voy a decir, bueno, entonces voy a proponer que mi nueva raíz sea en 6 más 1, 7 entre 2. Voy a ponerlo como 6 más 1 entre 2, como a la mitad del intervalo de esto. Esto me quedaría f de, ¿qué sería? 7 medios. Pues me quedaría 7 medios menos 5, que son 10 medios. Esto me queda en menos 3 medios. Ya me voy acercando, pero todavía estoy del lado de este lado, ¿no? Entonces voy a intentar sacar algún punto medio entre 7 medios, que sería 2.5, entre 2.5 y 6. Entonces sería, bueno, pues voy a intentarlo de nuevo y voy a intentarlo otra vez. Propongo un numerito que esté entre, ¿qué quedamos? Entre 2.5, no, sí, entre 3.5 y 6. Entonces voy a proponer 3.5 más 6 entre 2. Esto me quedaría 6, 9.5, 9.5 entre 2. Esto me quedaría, pues un desastre aquí. Me quedaría, ¿qué quedaría? 7 medios más 12 medios me quedarían 19 medios. Sería la función de f de 19 medios. Y esto me quedaría 19 medios menos 10 medios. Esto me quedaría 9 medios, que sería 4.5, ¿no? Entonces aquí ya estaba en un valor negativo, aquí ya pasó un valor positivo, ya me pasé. Entonces el valor que yo busco va a estar ahora entre
19 medios y 7 medios, ¿no? Entonces ya propongo yo otro valor y digo, bueno, pues tengo 19 medios más 7 medios, me quedarían 26 medios entre 2, y esto me quedaría f de 26 entre 4, 26 cuartos. Esto me quedaría 26 cuartos menos, ¿qué serían? 20 cuartos menos 20 cuartos. Esto ya me queda 6 cuartos. Y cada vez me voy aproximando más a mi solución, ¿no? Cada vez este de acá es un método numérico que se llama método de la bisección, en el que, bueno, ustedes verían que gráficamente se trata de lo siguiente. Ustedes tienen por acá su gráfica, ustedes dicen, bueno, tengo una función x menos 5. Esto quiere decir que en 5 esto vale 0, mi función vale 0, y de aquí para el real, ¿no? De aquí ya voy aumentando linealmente hacia acá y hacia acá. Y lo que haces básicamente con el método de bisección es que buscas un número y dices, bueno, en 1 mi función está aquí, y en 6 mi función está aquí. Entonces, bueno, aquí ya me estoy demasiado lejos del 0 y aquí ya me pasé del 0. Entonces, entre estos dos puntos voy a agarrar la distancia, y a la mera mitad de estos puntos voy a agarrar otro punto. Le digo, bueno, todavía estoy demasiado lejos. Entonces, entre este punto y el punto de acá voy a agarrar, bueno, dependiendo, ¿no? Dependiendo de cómo te vaya quedando, agarro el punto de la izquierda o de la derecha. Entonces, bueno, todavía estoy muy lejos, voy a agarrar el punto medio entre este y este, que va a ser este punto. Entonces, bueno, todavía me falta entre este y este, voy a agarrar otro punto medio, que es este. Bueno, ya me pasé, entonces ahora voy a agarrar un punto medio entre estos dos y voy a agarrar este. Y así vas evaluando hasta que encuentras o te acercas al 0 tanto como quieres de una manera numérica. Entonces, ambos son formas de llegar a la solución de un problema, pero pues se tienen diferentes procesos, ¿no? Y resultados también. De un lado llegamos directamente al x igual a 5, y de acá pues es cosa de ir viendo en dónde te quedas, ¿no? Entonces, ahora bien, ese problema se puede resolver de manera analítica bastante sencilla. ¿Qué pasa si yo quisiera obtener la raíz de esta ecuación de acá abajo, ¿no? Ya tenemos una ecuación de esto no es orden, de grado 6, de grado 6, y ya sabemos que si ya sacar la raíz cuadrática tiene su chiste, la raíz cúbica es posible, pero es complicado. Y en algún momento vimos que raíz quinta, sexta, séptima pues se vuelve un verdadero dolor de muelas, ¿no? Y entonces ya no se vuelve viable hacerlo de manera analítica. Sin embargo, es bastante fácil hacerlo de manera numérica. Nada más tendríamos que ir evaluando esta función en diferentes puntos hasta que lleguemos a un cero numérico de esta cosa, ¿no? Ahora, ya terminamos con la aproximación, vamos a seguir un poquito con esta parte. Vamos a hablar ahora un poquito de la exactitud que tienen los métodos numéricos, ¿no? Al final del día ya habíamos visto que son aproximaciones de la realidad. Entonces, ¿hasta dónde tengo yo capacidad para decir este método numérico es fiable o está resolviendo mi problema? Para eso vamos a necesitar hablar un poquito de lo que son las cifras significativas. Las cifras significativas son, definición del librito, la cifra que aporta información no ambigua ni superflua acerca de una determinada medida experimental. En palabras de mortales, son las cifras en las que sí puedes confiar o son las cifras a las que sí te la puedes jugar, ¿no? Vamos a tomar como ejemplo el velocímetro que tenemos de este lado, ¿no? Por un minuto ignoren el medidor digital y vamos a ver por acá hacia dónde apunta mi aguja. Si yo tuviera que decir un número de cuál es la velocidad que lleva el objeto en ese momento, pues yo diría, bueno, pues está a 60 y la segunda placa o la siguiente marca graduada está en 80.
Entonces yo estoy seguro que está entre 60 y 80, lo que sea, metros por segundo, kilómetros por hora, lo que le toque. Digamos que es kilómetros por hora. Ahora bien, si yo quisiera ser aún más preciso, puedo hacerlo. El instrumento de medición da para hacerlo. Entonces yo ya sé que aquí en medio serían los 70 kilómetros por hora. Y entonces yo puedo aseverar o puedo asegurar que la velocidad está entre 60 y 70. Pero todavía puedo ir más allá. Puedo ir y decir, bueno, pero cada una de las rayitas que están aquí va a valer, es una división de 2 kilómetros por hora, ¿no? 60, 62, 64, 68 y 70 kilómetros por hora. Entonces yo todavía puedo acercarme más y decir, bueno, de aquí todavía puedo decir que voy a 62, 64, 66, 68 y 70. Hasta ahí yo puedo asegurar que estoy dando una velocidad acertada, ¿no? Estoy entre 68 y 70 kilómetros por hora y hasta ahí estoy completamente seguro de lo que estoy diciendo. Ahora, si ustedes me pidieran que yo fuera todavía más específico y dijera y expresara a una cifra decimal a qué velocidad está yendo el objeto, se vuelve más complicado porque ya no tengo la precisión, o mis ojos ya no dan, o simplemente el instrumento de medición ya no me da para dar tanta precisión. Entonces, así a ojo de buen cubero, yo podría decir que si estos son 2 unidades, como está por debajo de la mitad, yo diría que estamos como a unos 68, 69 y 70. Pues sí, pensaría que estoy entre 68 y 69 kilómetros por hora. No sé si estoy por arriba o por debajo de la mitad de esa cosa. Entonces yo diría que estamos, no sé, 68.5, 68.2, a lo mejor 69 kilómetros por hora. La verdad es que ya no existe una certeza, ¿no? Entonces, las cifras significativas que tiene el velocímetro que tenemos hasta acá sería hasta la cifra de las unidades, ¿no? Y nada más tengo por ahí, ya estoy aproximando, si dijera 69, ya estoy aproximando ahí una cifra, ¿no? Pues en este caso, mis cifras significativas podrían ser hasta las decenas, y pues todo lo demás ya es una mera aproximación y ya no son cifras significativas, ya son aproximaciones. Ahora, ¿esto por qué es importante en los métodos numéricos? Bueno, es importante porque para una computadora no existe tal cosa como pi tal cual, ¿no? Ustedes saben que, de hecho, voy a dejar una canción por ahí en algún momento de la vida que se llama El límite de pi, de Abel Velázquez el Mago. Es una canción muy bonita que habla acerca de lo que significa o de cómo son los dígitos de pi, ¿no? Pero bueno, escuchen, denle una oportunidad. Entonces, para una computadora no existe tal cosa como pi, o no existe tal cosa como el número e, o no existe tal cosa como la raíz de 2. De hecho, un número como un tercio ya no existe. Una computadora te modela pi. Déjenme cambio de acá. Entonces, por acá tendríamos que los números en una computadora en un ordenador. En un ordenador son de este tipo. Si yo le dijera que me expresara este número, una computadora podría hacerlo claramente así. Pero si yo le pido que me exprese este número, lo haría como 0.33333, dependiendo del número de dígitos de los que sea capaz la computadora o el ordenador, y después a lo mejor me redondearía con un 0, o me lo redondearía a lo mejor con un 4, quién sabe, ¿no? Dependiendo de cómo esté programado el chip. Entonces esto me va a dar 0.3 o 0.4.
Si yo le pidiera que me diera pi, a lo mejor me lo va a decir como 3.14159, o podría ser que me lo va a aproximar porque no es igual. O puede ser que me lo aproxime como 3.1416, o puede ser que a lo mejor nada más me lo aproxime como 3.142 al redondear esta cosa. Y entonces vamos a ver que hay dos tipos de errores al hacer cálculos con números y números de número. Hay de dos sopas. Entonces, para representar pi hay de dos sopas. Para una computadora, pi me lo va a representar en una de dos maneras. Puede ser que me lo corte o que me lo trunque 3.14159. Yo sé que hay más dígitos aquí adelante, pero la computadora dice hasta aquí te lo voy a manejar, porque como bien saben, no existe todavía un ordenador capaz de calcular en su totalidad los dígitos decimales de pi. ¿Cuántos son? ¿Quién sabe? ¿Cuál es el último? ¿Quién sabe? Es una pregunta abierta. Inténtenlo. Quizás ustedes sean los acreedores de ese premio y que les puedan ganar mucho dinero al hacerse famosos con la solución de esta pregunta. Ahora, entonces, puede ser que nos ponga este número en esta manera, o puede ser que haga algo como esto, 3.1416, y que diga, bueno, el 9 que debería de estar acá, lo redondeé y dije, bueno, se lo voy a poner acá. Pero si yo intentara calcular el área de un círculo, o si yo intentara meter este número en cualquier cálculo, ya me está metiendo errores. Este de acá se va a llamar error de truncamiento. El de acá se llama error de redondeo. Ahora, entonces, vamos a verlo por acá. Vamos a verlo con un ejemplo. Digamos que yo deseo calcular esto de acá. Voy a verlo por acá con un ejemplo. Vamos acá. Dice, vamos a querer evaluar esta cosa de acá. Es x cuadrada menos 1/9 entre x menos 1/3. Si yo le pido a una computadora que me haga esto, ¿qué va a hacer? Bueno, voy a primero voy a evaluar, quiero que me resuelvas esta función. Voy a poner, déjame empezar desde cero. Voy a decir que tengo una función de x que es igual a x cuadrado menos 1/9 entre x menos 1/3. Ahora, si yo le pido a la computadora que me evalúe esa función en x igual a 0.334, entonces esto me quedaría así. Me quedaría 0.334 al cuadrado menos 1/9, que si se fijan sería 1/9 es lo mismo que 1/3 entre 3. Esto sería 1/3, que sería 0.333 entre 3. Nos quedaría 0.1111. Ok, 0.334 al cuadrado menos 1/9, que serían 0.41 entre 0.334. Si me queda así, sí. 0.334 menos 1/3, que sería 0.3333, ¿no? Vamos a ponerlo como 3334
3, 3, 3, 4. 3, 3, 3, 4 para que me dé, para que estemos en el mismo orden de magnitud. 3, 3, 3, 4 al cuadrado. Entonces mi computadora elevaría este número al cuadrado. Déjenme lo hago. 0.3334 por 0.3334 da 0.1111. Esto me da, ya redondeado, 0.111 y luego me da un 15. Podríamos redondearlo a 2. Menos 0.1111 entre .3334 menos .333. Esto, si se fijan, nos daría 0.00001 y arriba también, ¿no? Entonces esto nos quedaría 0.0001 entre 0.0001 y esto nos daría igual a 1, lo cual no tiene el más mínimo sentido, ¿cierto? ¿Por qué? Porque yo puedo hacer una manipulación algebraica acá arriba. Puedo decir, bueno, pero ¿sabes qué? Voy a mejorar esto, porque esto de acá yo lo puedo poner como x más un tercio por x menos un tercio entre x menos un tercio. Y entonces serían estas dos cosas y me quedaría esto como x más un tercio. Entonces, si yo lo hiciera de manera analítica, podría decirte que f de x igual a un tercio sería igual a un tercio más un tercio, que serían 2 tercios igual a 0.6666, ¿no? Y ahora vamos a hacerlo de manera numérica. F de x igual a 0.3334 sería igual a 0.3334 más 0.333 y esto sería igual a 0.6664, ¿no? Y entonces ya cambia la cosa, porque ya no nos dio que la función evaluada en ese punto es 1, sino que nos dio algo mucho más acercado a la realidad, ¿cierto? Y eso es precisamente a lo que tenemos que llegar, que este tipo de errores numéricos, tanto el error de truncamiento como el error de redondeo, nos pueden llevar a resultados completamente descabellados si no tenemos cuidado. Es por eso que tenemos que implementar un método de verificación para asegurarnos de que la solución converja a algo, a un número tangible, que no se vaya infinito a una indeterminación, y que el número al que converge tenga sentido. Entonces, hasta aquí yo espero que haya quedado más o menos ejemplificado a qué me refiero con esta cosa y a cómo los errores de redondeo y truncamiento pueden ser importantes para un problema numérico, ¿no? Me pongo esto de acá, sí, parece que sí está grabando bien. Y entonces pasamos a lo que sigue. Cuando ustedes tienen este problema de que las máquinas pueden tener este tipo de errores, entonces tenemos que hablar acerca de qué tan preciso y exacto es nuestro algoritmo, nuestro método numérico o nuestra computadora en sí o nuestra calculadora en sí. Y para eso vamos a necesitar definir dos cosas. Una va a ser la precisión y otra va a ser la exactitud. Por un minutito vamos a salirnos del tema numérico computacional y vamos a imaginar que estamos midiendo algo con un vernier. Entonces, vamos a tener una medición y vamos a poder determinar qué tan precisa y qué tan exacta es esa medición. Vamos a definir la precisión como la capacidad de ese instrumento o del operador, del usuario, para que cada vez que se mida la misma pieza con el mismo vernier me dé el mismo resultado, ¿no? Véanlo de esta manera. A lo mejor ustedes quieren medir el diámetro de un anillo
Y entonces ustedes pueden colocar su vernier en, si nos ponemos estrictos, un número infinito de posiciones, lo cual evidentemente no es cierto, no es exactamente correcto, pero bueno. Pero pueden poner su vernier de aquí a aquí, pueden ponerlo de aquí a acá, pueden ponerlo de aquí a acá, pueden ponerlo de aquí a aquí, y les va a dar diferentes mediciones, ¿no? Entonces el chiste es, un vernier que sea preciso es aquel que no importa cuántas veces yo mida el diámetro del anillo, siempre voy a ir aproximándome o siempre me va a dar un resultado muy parecido. Eso sería un instrumento preciso. Ahora, que puede ser que no sea la medida correcta, ¿no? Puede ser que a lo mejor mi vernier está muy gordo y a lo mejor yo no mido el diámetro del anillo, que sería este de aquí, sino que a lo mejor mi vernier está muy gordo y ocupo yo toda esta región, y entonces lo que me está dando es esta distancia de aquí a aquí, ¿no? Es esta distancia roja, pero no me está dando el diámetro correcto. Sin embargo, el instrumento es preciso porque cada vez que yo mido me da lo mismo. Eso es un vernier preciso. Ahora, un vernier exacto sería uno que, además de ser, bueno, es diferente. Un vernier exacto sería uno que se acerca muchísimo a la medición real. Ya por ahí dices, bueno, pero yo tengo un vernier que es láser, entonces el problema de la anchura del vernier desaparece, porque mi vernier láser puede medir así con precisión de nanómetros el diámetro de ese anillo, ¿no? Con esa cosa. Y entonces, como mi vernier se va a acercar muchísimo al valor real del diámetro de ese anillo, decimos que mi instrumento de medición es exacto, ¿no? Ahora, a eso es a lo que vamos con los gráficos de acá. Una medición que es imprecisa e inexacta, vamos a ver que es imprecisa porque cada vez que mido, que son estos puntos de acá, no tienen nada que ver el uno con el otro. Siempre que yo mido, me mide lo que será su regalada gana, y encima es inexacto porque no da cerca de la magnitud real. Una medición que sea imprecisa pero exacta quiere decir que siempre se aproxima bien a la realidad, a la medida, a lo que en realidad debe de medir el objeto, pero cada que mido me da mediciones muy distintas entre sí. Una medición que sea precisa pero inexacta quiere decir que cada que mido me da más o menos lo mismo, pero no me acerco al valor real del objeto o de la propiedad. Y finalmente, una medición precisa y exacta es la que cada que mido más o menos lo mismo, y además me acerco bastante al valor real de la propiedad que estoy buscando. Entonces, esto trasladado al concepto de análisis numérico se refiere a que la precisión es que cada vez que yo calcule ese número, la computadora me dé exactamente lo mismo. En eso las computadoras regularmente son bastante precisas, y la exactitud, esa va a depender de cómo planteemos el problema, pero en sí pues es posible aproximarnos bastante al valor real. Las gráficas de acá es cómo se verían estas cosas si fueran distribuciones gaussianas. Para un valor preciso e inexacto tendría yo que la media de mis mediciones queda lejos de mi valor nominal o del valor que se debe de esperar. Para algo que es preciso e inexacto, quedo que mis mediciones coinciden con el valor nominal, pero tengo mucha amplitud, tengo mucha variación en las mediciones. Cuando tengo una medición precisa e inexacta, mi valor medido está muy cerca, las mediciones o casi no tengo varianza o variación en este aspecto, y mis mediciones siempre caen más o menos donde mismo, pero estoy muy alejado del valor nominal. Y una medición precisa y exacta es mi media coincide con el valor nominal, y además tengo poca varianza entre mis mediciones. Eso es lo que se podría ver de una manera estadística, ¿no?
Ahora, ya definimos todo esto. Excelente, ya con todo eso definido, podemos pasar a la carnita, ¿no? Lo mero chido, los métodos numéricos para ecuaciones diferenciales. Ahora, ¿a qué vamos a empezar con este primer método? Que es el método de Euler, ¿no? El método de Euler es un método, digamos que es el primerito que se ve, y básicamente se trata de lo que sigue. Yo sé que tengo una ecuación diferencial de este tipo, df en dx, igual a una cierta función de x y de y, tal que mi función o que la función original evaluada en un punto x0 tiene un cierto valor y0. Entonces, a partir de esto, ustedes dicen, bueno, yo sé cuál es el valor de mi función y para un valor x0. Entonces, me paro en x0 y yo sé que para ese valor mi función y tiene un valor y0. Entonces, para x0 esta cosa vale y0. Y a partir de ahí me están dando el valor de la derivada. La derivada, si se acuerdan, al final del día son las rectas secantes que tocan a un solo punto a una función. Vamos a verlo desde acá. Entonces vamos a verlo por acá. Vamos a ver acá el método de Euler. Método de Euler. Básicamente el método de Euler nos dice lo que sigue. Ustedes tienen por acá su grafiquita, su plano cartesiano. Por acá quedamos que está el eje de las X, por acá quedamos que está el eje de las Y. Entonces, digamos que ustedes tienen una solución cualesquiera. Vamos a poner, ¿qué les gusta? Una X cuadrada. Una X cuadrada que ya sabemos que da algo más o menos así. Entonces, yo ya sé que esta función, por ahorita, a priori, es una y igual a x cuadrada. Una ecuación diferencial que me daría esto sería una función del tipo de y en dx igual a 2x, tal que dijimos y de 1 es igual a 1, ¿no? Yo sé que entonces cuando x vale 1, me podría quedar así, que quede parejito un cuadrado. Voy a quedar más acá abajo, por aquí. No queda ahí el cuadrado. Un minuto. A ver si me queda más o menos bien mi grafiquita. Como por aquí me quedaría el 1 para que me quede más o menos un cuadrado. Que me quede aquí. Cuando x vale 1, y vale 1, ¿no? Y ahora, lo que me vendría dando esta 2x es una recta que evaluada en dicho punto me va a dar una línea tangente a ese punto, ¿no? Entonces, digamos, dy en dx evaluado en x igual a 1 me daría una línea y igual a 2 que me estaría diciendo cómo va una línea acá, ¿no? Cuando yo evalúe en 2, en 3, en 4, esto me va a dar 4, 6, 8, que me va a ir dando una línea cada vez con más pendiente, ¿no? Entonces, en principio, el método de Euler consiste en lo siguiente. Si yo tuviera que aproximar esta función, diría, bueno, pues ¿sabes qué? Yo conozco una línea, que es esta, y igual a 2x, o una función que va muy pegadita a mi función original. Entonces, yo propongo que mi función sea igual a mi función en el punto inicial más un pasito multiplicado por la función que me da la pendiente de esa recta de y en dx. De manera que básicamente yo lo que hago es
tomar un punto en esta ecuación que ya conozco, que está dado de este lado, este punto, y lo que voy a hacer es multiplicar a este punto, le voy a sumar una fracción de la pendiente, de manera que el siguiente punto me dé más o menos, o que sea proporcional a la recta que viene de este lado. Entonces voy a decirle, bueno, estoy en este punto y quiero que avances una proporción o un poquito en la dirección de la línea azul, de manera que esta cosa se va a mover hasta acá. Luego le digo, bueno, pero ahora en este punto tengo una línea o una pendiente de este tipo. Entonces, ok, entonces ahora lo que voy a hacer va a ser avanzar de nuevo en esa dirección y me va a mandar este punto. Y ahora voy a tener otra línea secante, perdón, otra línea tangente, y voy a seguir avanzando en esa dirección. Y entonces con lo que voy a terminar es con la solución analítica que va por aquí y con una solución numérica que va a ir dándome una aproximación alta, ¿no? Ese es básicamente el método de Euler. Vamos a hacerlo de manera manual para un ejemplo, y ahorita lo vamos a hacer con un programa. Entonces, vamos a verlo. El método de Euler básicamente se resume en las tres formulitas que están de este lado. Vamos a saber que y' nos va a dar la función pendiente, nuestro x lo vamos a dividir en un intervalo, y la función va a venir dada por la función evaluada en el punto 0 más la función que sigue, ¿no? Vamos a verlo por qué. Vamos a intentar resolver este ejemplo de acá. Primero lo vamos a hacer de manera manual. Tenemos por acá un ejemplo y dice más o menos así. Ejemplo, dice que y' igual a dy en dx es igual a 2xy, tal que y de 1 es igual a 1. Okay. Entonces, si yo intentara resolver esta ecuación por el método tradicional, pues veo que es una ecuación bastante sencilla de separación de variables, ¿no? Diría yo, bueno, pues lo puedo dejar como dy sobre y igual a 2x de x, integramos y me queda logaritmo natural de y igual a un medio, bueno, sería 2 por un medio de x cuadrada más una constante de integración. Entonces llegaríamos a que y sería igual a ¿qué tenemos? E elevado a una constante por x cuadrada, a una constante por e a la x, siempre así, se van con x cuadrada, e a la x cuadrada más c, vamos a ponerlo así, esto me quedaría e a la x cuadrada más c, que ya sabemos que esto lo podemos poner como c por e a la x cuadrada. Ahora finalmente tengo que y de 1 es igual a 1, esto implica que y de 1 es igual a 1, entonces tenemos que cuando x es igual a 1, y vale 1, entonces nos quedaría que 1 es igual a c por e a la 1, entonces tendríamos que c es igual a 1, ¿no? Entonces tendríamos una ecuación de este tipo, ¿no? Si yo lo hubiera dejado como e a la x cuadrada más c, me hubiera quedado 1 igual a la 1 más c. Para que esto quedara, si c es igual a 1, esto quiere decir que, déjame lo pongo, bueno, me empiezo desde acá hasta aquí, si se entiende, ¿no? Esto me queda igual a x cuadrado más c, luego tenemos y sería igual a e a la x cuadrado más c, y esto yo lo puedo poner como c1 por e a la x cuadrado.
aplicando una condición inicial, llegaríamos a que cuando x vale 1, entonces y vale 1. Esto implica que 1 es igual a c1 por e a la 1 al cuadrado. 1 sería igual a c1 por e a la 1, que es igual a e. Y finalmente c1 es igual a, ahora sí ya me quedó bien, a 1 sobre e, ¿cierto? Ahora bien, esto es lo mismo que e a la menos 1, ¿cierto? Y entonces esto implica que esto me quedaría como e a la menos 1 por e a la x cuadrado, o bien e a la x cuadrado menos 1. Esta sería la solución exacta de mi ecuación diferencial. Ahora, vamos a hacerlo de manera numérica con el método de Euler. Yo empezaría en un cierto valor y0. Entonces, voy a describir por acá, esta ya fue la solución analítica. Vamos a hacerlo de manera numérica. De manera numérica yo tendría lo siguiente. Tendría que empezamos en y0. Vamos a poner por acá mis fórmulas. Tengo que yn más 1 es igual a yn más una cierta h por mi función f de x, que al final del día no es otra cosa que la derivada. Entonces, tengo también que y', bueno, esta de aquí es lo mismo que y', y voy a poner que mi xn es igual a mi x0 más un cierto número de veces nh. Entonces, ahí va. Yo conozco un y0 que sería este de acá. Yo conozco un y0 que sería y evaluado en x0, y esto es igual a 1, ¿no? x0 ya sé que vale 1. h yo lo puedo determinar de donde yo quiera. Por ahorita voy a hacer h igual a 0.1. Entonces voy a definir h igual a 0.1. ¿Ok? Ahí va. Entonces, yo tendría para acá mis valores de x0 y nh. Perdón, de x0 y de y. Entonces, ahí va. Tendríamos que, en primer lugar, tendríamos una y1, y esta sería igual a yn menos 1, sería 1 menos 1, sería 0, más h, que vale, más h por mi f de xy, que vale 2xy. 2 por x, aquí me falta xn menos 1, yn menos 1. Esto me quedaría 2x0 por y0. Esto me quedaría y1 sería igual a y0, que dijimos que vale 1, más h, que dijimos que vale 0.1, por 2, por x0, que vale 1, por y0, que vale 1. Esto me quedaría 1 más 2 por 0.1, 0.2. Esto me quedaría 1.2, ¿no? 1.2. Luego diría yo, bueno, ahora quiero sacar y2. Y2 sería igual a y1 más h por mi función evaluada en el que sigue, en el n-1, en el x1, y1. Esto me quedaría y1, que lo saqué en el paso anterior y que vale 1.2, más h, que vale 0.1, por, me lo hago abajo mejor porque aquí me va a faltar espacio. Esto me quedaría y1, sería 1.2, más h, que vale 0.1, por 2 veces x1, que sería x1 sería x0 más 1 por 0.1, que sería 2 por 1.1, por mi y1, que vale 1.2. Esto me quedaría, pasamos a la calculadora de este lado,
Bueno, nos quedaría 1.1 por 1.2 por 2 por 0.1 .264. Esto me quedaría 1.2 más 0.264 y esto me quedaría 1.464 según yo. Déjenme revisar por acá porque lo tenía hecho. 464, sí, bueno. Esto es lo que va a seguir, ¿no? Y ahora yo quiero obtener un Y3. Sería, bueno, pues mi Y3 sería Y2 más H por mi función evaluada, que es 2 por X1. Perdón, ya estamos en el 2. X2, Y2. Esto me quedaría como Y2, que es 1.464 por por más 0.1 por 2 por X2, que valdría 0.2 por Y2, que vale 1.464. Y ya lo vamos viendo, ¿no? 1.464 más, vamos de este lado, y sería 2 por 0.2 por 1.464 por 0.1. ¿Sí es cierto? No es cierto, a ver, siento que me equivocado. Me queda 0.1 por 2 por 0.2 por 1.464 más 0.058 más 0.058 56. Esto me quedaría eso más 1.464 me da 1.522.56. 1.522.56. Ya se la podrían ustedes llevar. Para términos prácticos, voy a abrir por acá un documento de ejemplo, blank spreadsheet, y vamos a hacerlo de manera numérica. Si se fijan, yo estoy evaluando en x igual a, dijimos que mi x era igual a n por h, que es igual a n por 0.1. Entonces empezamos en 0.1, empezamos en 1 y luego 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 y así. Luego tengo mi solución aproximada, y aproximada, que la estoy usando como como 1, ¿sí? Para el primero sería utilizar esta y sería 1 más 0.1 por 2 por este x por un cierto valor y que vale 1 y me da 1.2. Para la que sigue lo estoy utilizando como el valor anterior y0, perdón, y1 más 0.1 por 2 por x por y. Ahí está, y me da el siguiente punto. Y aquí otra vez estoy diciendo, aquí va a ser igual a el número que tenía anteriormente más h, que vale 0.1 por mi x anterior por mi y anterior, y me da 625, que es más o menos lo que llevábamos acá, 464, y luego me da 522, en algo me equivoqué,
Pero bueno, este seguramente sí, este sí está bien. Aquí estoy agarrando a este y a este. Ah, sí es cierto. Entonces aquí no es por el X anterior, es por el X actual. Ajá. A4. No, de eso me equivoqué. Estoy agarrando a este. Por este y el de atrás. 3B2. Y luego aquí sería este. Por este y el de atrás. Y así sucesivamente. Y obtengo esta solución. Y mi solución exacta, quedamos que era e elevada a la x al cuadrado menos 1 aquí está, e elevado a esta cosa, ¿no? Si graficamos estas cosas, insert chart, aquí está, y exacta contra y aproximada, remove. En el eje X vamos a poner el valor de X, agregar, añadir una serie, vamos a poner la Y aproximada y por acá vamos a poner mi Y exacta. Acá está. Y vamos viendo cómo mi solución aproximada al principio funciona más o menos bien, pero conforme voy avanzando voy separándome de la solución. En la siguiente clase vamos a ver cómo hacer este método más preciso para que no tengamos este error. Déjenme termino aquí la clase.